Bienvenidos una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo, acá en Quinta Visión, canal 9 señal de BTR para toda la región de Valparaíso. Y saludando a Manuel Escobar Sor. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén muy bien en sus casas. Un gran saludo para ti, don Víctor, y para nuestro querido director, nuestro querido Juan Herrera. Oye, ayer nos preguntaban por qué Rodolfo Montt no estaba tan seguido. Bueno, voy a aprovechar de contarle a la gente que Rodolfo Montt está haciendo un magíster, por lo tanto le toca justo, creo que el día viernes en la tarde, es el único día que no tiene clases, tarde-noche. Por lo tanto, cuando estamos grabando con él, estamos tratando de acomodarnos en otro horario, por eso no ha estado tanto con nosotros. Así que ya lo saben, no es que no esté, que se haya ido. El doctor Ramos también está preparando ya su próximo programa, don Roberto Alfarracín igual. Lo que pasa es que somos muchos, entonces ese es el tema. Hay para repartir. Antes, cuando lo hacíamos en vivo, era más fácil porque íbamos de a 3 o de a 4, entonces. Sí. Pero ya eso parecía una convención la cosa, porque todos hablábamos, pero bueno. Pero era entretenido. Así es. Y estamos juntos Cinemark, que no se nos olvide Cinemark, que esta semana nuevamente nos va a ofrecer un programa pero espectacular que ya vamos a comentar, porque Manuel Escobar además es especialista en esa película, muy, muy buena. Yo la he visto 2 veces, me gustó mucho y bueno, que últimamente las películas de anime me han estado gustando mucho, he estado muy imbuido en lo que es el anime, entonces y me ha gustado mucho. Así que ya va a comentar Manuel de aquella película. Y bueno, comenzando nuestro programa en el día de hoy, día de elecciones. Si usted no está viendo día sábado, nuestro día de estreno, mañana hay que ir a votar, no es que hay. O va, voto si no, obligatorio. si no son no sé cuántos miles de pesos, 100 y tantos, 300.000 y tantos por no ir a votar. Así que mañana, día de elección. Si no está viendo día domingo, temprano por lo menos, porque la tarde en nuestro canal tiene una programación especial, va a tener que ir a votar más ratito, a lo mejor a la tarde, a lo mejor ya fue. La cosa es que hay elecciones, estamos en estos días de elecciones, por lo tanto, los genios creativos dijeron, ¿y por qué no hacen películas de elecciones? Y Manuel dijo, razón, ¿cierto? Hay que hacer películas de elecciones. Y aquí estamos, películas de elecciones, Manuel, y esta fue la primera que propusiste tú. En cuanto dijimos, nombraste esta. Sí, por supuesto, es que el candidato. El candidato, pero es que aquí tenemos a nuestro querido Robert Redford. Así que ahí es un tema que siempre se ha tocado, ¿ah? El tema de lo que pasa aquí con este candidato que va en principio por un tema así como es un candidato, se podría decir, casi de poca monta, o sea, no tiene muchos como mucho empuje electoral, pero empieza a proponer su idea y la gente empieza a encontrar que sus ideas son sostenibles, que no es político, que muchas veces a la gente, y esto yo creo que a lo largo de la historia, ya dice, a mí no me gusta la política, ya, y claro, pues, aquí encuentran a este candidato que se expresa de una manera mucho más simple, ya tiene todos sus principios basados en lo que la gente quiere y le empieza a gustar y empieza a ganar vuelo su candidatura y ya empieza a ser más importante y todo, incluso el contrincante se empieza a dar cuenta de que, oye, este va a ser un problema. Y es todo el tema existencial porque tú dices, ya, mucha de la gente no le interesa la política. Veo una cantidad de gente interesante, pero después tú tienes que empezar también con tu discurso para llegar a la gente que sí le interesa la política. Y recordemos que finalmente la política es un tema de acuerdos, ¿ya? Y empieza a cambiar un poco su discurso y esa evolución de un personaje que tiene un discurso que no es políticamente correcto a pasar a ser políticamente correcto, yo creo que lo hace muy interesante esta película. Bueno, eso que dices tú, que la política es un tema de acuerdos en los temas, el tiempo en las polis, ahí en Atenas, pero después la Correcto. cosa ya, cuando llega a Roma, la política como que se empieza a degenerar y ahí empieza, no es un tema de acuerdos, sino un tema de reinín, y eso queda bien claro en varios
en varias películas que tienen que ver con los senadores, ¿cierto? Cuando está Craso, Cayo y todo lo demás que trataban de arreglarse como puedan. Pero la película que estás hablando tú es del año 1972, fue dirigida por Michael Ritchie. Ya lo dijiste que estaba Robert Redford, está Peter Boyle, está Sí. Dan Porter, está Natalie Wood en esta película también. Y es la historia de un abogado, partamos por ahí, que un abogado en época en que Richard Nixon tiene que presentarse para la reelección. Y este abogado, que era interpretado obviamente por Robert Redford, se da cuenta que lo único que importa en política es alcanzar el poder. Quien no alcanza el poder da lo mismo que sea político o no sea político. Y por ahí parte con todo el resto que dijiste tú. Entonces, es una película que se enfoca en el ser, en el ser humano, en el ser político y en el ser autoridad. Y es el tema, creo, importante de esta película, El candidato Manuel del año 72. Pero vamos a pasar rápidamente a otra, que me encanta esta película, Escándalo en la Casa Blanca. Ya. Del año 97. ¿Por qué me encanta? Primero, mezcla el cine con la política, cosa que en Estados Unidos al parecer se Correcto. utiliza. Aquí en Chile aún no. Y miren, dicen que aquí el único antecedente que hay de tener audiovisual, no cine, con la política en la votación del año 70. Bueno, tú no nacías todavía, Manuel, cuando había no sé si era un debate o un programa político, y el director del programa era Gonzalo Bertrán, el que estaba dirigiendo. Estaba Salvador Allende, estaba Jorge Alessandri Rodríguez y estaba Radomiro Tomic. Y en un momento dado hace un close a las manos de Jorge Alessandri Rodríguez. Y a partir de ahí, que las manos eran temblorosas de Rodríguez, de Alessandri, perdón, empezó la publicidad diciendo: le entregaría una locomotora, que condujeron a la locomotora un hombre con las manos temblorosas, y ahí dicen que perdió la elección. Yo no tengo idea, pero algo más o menos similar es Escándalo en la Casa Blanca, una película donde había elección, ¿cierto? Había todo un entuerto político y, bueno, hay un político que es pillado infraganti en una escandalosa situación unos días antes de la reelección, que es el presidente de los Estados Unidos, ¿cierto? Correcto. Y él decide inventarse artificialmente, obviamente, un conflicto. ¿Cómo lo hacen? No sabían qué hacer y contratan a un productor, director y todo lo demás de Hollywood, interpretado por Dustin Hoffman, quien crea todo un cuento. Me parece que era como Bosnia y Herzegovina o Macedonia, un país de por ahí, pero balcánico, y crean un conflicto donde Estados Unidos tiene que ir. En Albania. Los albaneses. Sí, con los albaneses. No me acuerdo cuál el país era. Y la escena que más me gusta, mira, la tenemos por ahí, Juan, es donde está esta niña en el estudio con croma azul y con querían que tuviera un gatito en la mano para que le diera más emoción, y no encontraban qué poner y le ponen un paquete de papas fritas. ¿Ya? Y ahí hay una parte donde están en el switch, así cual Juan Herrera, con la misma cantidad de monitores y cámaras que nosotros, y le van cambiando, cambian el paquete de papas fritas por un gatito, los van cambiando a los fondos, le ponen un grito, etcétera, y todo el mundo comienza a hablar de esto, y uno de los consejeros se pone en contacto con este productor de Hollywood para crear esta cortina de humo que lleve finalmente a tener réditos a su autoridad. La película está dirigida por Barry Levinson. Yo la encuentro muy, muy buena, del año 97, y si no la han visto, véanla, por favor. Sí, yo lo que quería ahí, lo que se hace bien interesante ya es como Robert De Niro, que es el especialista ya en imagen, y él es el que contrata y se contacta con el personaje de Dustin Hoffman para crear esto. Pero el personaje de Robert De Niro es súper importante en cómo él, siendo un especialista en imagen, hace todo lo posible para darle vuelta a esto. Yo creo que no ahondemos más porque es una película que yo creo que la gente tiene que ver, así que yo no voy a mencionar el tema final, pero está muy, muy bien lograda. Y el reparto espectacular, ya lo dijiste tú: Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche, Woody Harrelson y William H. Macy, entre otros. O sea, es una película que tiene por todos lados calidad. Así que muy, muy buena y se la recomendamos. Manuel, La Ley de Herodes, otra película que me encanta. Sí, ahí entras tú ya en tu especialidad. Este es ya en una película mexicana, ya en español, que habla sobre una localidad ya en donde
como el alcalde, presidente alcalde del sector, hay toda una Mira, trama y se empieza a formar un embrollo, pero explícala tú mejor porque yo creo que mira, tú la la tienes más película, clara. primero que de todo es del año 99, 99. 1999. Se llama La Ley de Herodes. Y el director es Luis Estrada, un director bastante afamado mexicano, y el reparto tiene como actor principal a Demian Alcázar, que ha estado en casi todas las grandes películas mexicanas, a Pedro Armendáriz, el hijo, Isela Vega, Salvador Sánchez, nosotros ya en los secundarios, pero la película es más o menos lo que tú dices, Manuel. Se sitúa la acción en el año 1949 durante el sexenio del presidente Miguel Alemán. ¿Por qué ese sexenio? Porque en México el PRI gobernaba desde hace muchísimos años y ya era como ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, y ya estaba Miguel Alemán, que era además un corrupto alcalde de San Pedro de los Zaguaros, que está inventado, el pueblo. Sí, correcto. Y ese alcalde es linchado por corrupto. Además, todos los indígenas de esa zona se ponen de acuerdo para decapitarlo, o sea, le cortan la cabeza y queda la grande en el pueblo, que era un pueblito chico, muy poca gente. Sí. Corren tiempos electorales y el gobernador del estado, no me acuerdo qué estado era, no quiere perder ese pueblito, ¿ya? Y no está, porque perdiendo ese pueblito podría perder su posición en un escándalo político de ser el gobernador. Entonces, ¿qué hace? Ordena a su secretario de gobierno buscar al más simple de los mortales para que sea el nuevo alcalde de San Pedro de los Zaguaros y que sea tan tonto, además, dicen una parte, para que no haya problemas. Bueno, entonces deciden que el más indicado es Juan Vargas, interpretado por Demian Alcázar, porque era inofensivo, era un miembro del partido que seguramente no era corrupto todavía, no tenía nada que ganar, no tenía nada que perder, iba a estar en un pueblito que conocía a todos los habitantes. Lo que no sabían es que cuando llegue este personaje a San Pedro, empieza a ver que el poder lo va transformando. Y el primer acercamiento que tiene es cuando va a fiscalizar el único prostíbulo que había en el lugar, y la regente del prostíbulo le pasa así un montón de billetes. Y le dijo, todavía no me conoce y ya me viene a cobrar la mordida, como dicen en México. Correcto. Él se da cuenta que algo pasaba, toma los billetes y ahí sabe que es lo de él. Bueno, la película tiene dos partes. La segunda, él ya llega al Congreso Nacional y me parece que no lo he visto yo aún, pero a presidente, porque este tipo es escalador. Así que muy, muy buena película mexicana, sí. La Ley de Herodes. Yo creo que una de las escenas que a mí más representativa es cuando le entregan la pistola, que es como un traspaso y un tema de poder finalmente. Sí. ¿Ya? Claro, y es muy representativo. Pistola, Manuel, le pasa una pistola porque pensaban que este tipo es tan inofensivo que no va a hacer nada con la pistola, pero lo primero que hace es tratar de saber usar la pistola. Oye, otra película buenísima. Mire, me carga el actor, tengo que decirlo, Will Ferrell. Pero sí, la película, como su temática, creo que tienen que verla. Se llama Locos por los Votos. Sí, es una película muy entretenida, obviamente es una sátira, finalmente. Ya vemos que Will Ferrell hace como está interpretando a un congresista de los Estados Unidos que va por su nuevo, ya tenía tiempo candidateándose y siendo reelegido, pero comete un error y envía unos mensajes de elevado tono, pero se equivoca al enviarlo y lo envía a otro número. Y esto lo aprovechan dos, se podría decir, empresarios o gente de poder para tratar de desbancarlo a él, y obviamente toman a un personaje menor que lo convencen, muy parecido como estábamos hablando de la película anterior, ya de Herodes. Buscan a un personaje que sea como, ya lo podemos manejar, pero el asunto ya se les cambia, se dan cuenta que estos personajes no son tan manejables, bueno, y empiezan a hacer una serie de chambonadas dentro uno con otro, que bueno, ahí está la parte de cómico, de simpático que tiene esta película, pero finalmente es un intento continuo de hacer quedar mal al otro frente a la opinión pública y que pierdan votos. Sí, pero hay una parte que es muy, muy complicada en la película, y yo creo que ahí hay que detenerse un poco. Es cuando el candidato que interpreta a Will Ferrell, que era Cam Brady,
Cam, sí. no haya qué hacer para desbancar a su oponente, que sabía que no tenía ninguna posibilidad, y trata de conquistar a la esposa de este, que era un poco quedada, ¿cierto? En términos de ánimo, de personalidad, y se aprovecha de ella y la graba Correcto. y Sí, da a eso conocer es. eso. Yo lo creo Y que se exhiben las imágenes para así es. denostarlo a él como familia, al otro como familia, de que tiene una esposa que era Libertina, como dicen en alguna parte. libertina, correcto. O no sé si era la traducción. Oye, hay que contar que el oponente de Will Ferrell es Zach si no sé si Sí, está bien dicho, Galifianakis, que estuvo en ¿Qué pasó ayer? Y ¿qué ¿Qué pasó pasó ayer ayer? dos? Sí. Así que eso. Oye, hay una película, vamos a mencionarla porque ya no nos queda tiempo, Manuel. Election, que ya hemos comentado alguna vez con Reese Witherspoon y Matthew Matthew Broderick. Broderick, que es una elección, pero ya a nivel escolar. Correcto. Pero aquí se implantan los mismos temas y aquí, bueno, es un poco ver cómo yo te diría la división entre dos partes que tienen poder. Una es ella que se está presentando como candidata y otro es él como profesor y directivo de, entre comillas, la junta electoral. Ya como a él no le caía bien ella, y cómo se tratan de entrampar unos a otros, pero uno se da cuenta de muchas veces lo que yo creo que te hace la película es el por qué. ¿Es necesario llegar a tanto? ¿Ya? ¿Es tan importante el poder muchas veces? ¿O lo que tú puedes hacer? Yo creo que esa es la lección que te deja esa película. Es que yo creo que el poder es importante para los candidatos, sobre todo es importante el Sí. poder. Mira, imagínate un diputado que lleve 3, 4 periodos. La otra vez hablábamos uno que estaba desde que se instauró la democracia en el año 90 hasta ahora todavía tenía cargo, Ujú. pero que no podía seguir en el Congreso porque ya no, por la nueva ley no podía seguir reelecto. Buscó en su vereda del frente, o sea, de senador a diputado o al revés, para poder seguir en la carrera. O sea, yo creo que es como una droga. Si no estoy, no existo. Se me ocurre. Pero bueno, el poder corrompe, dicen también. Manuel, ahí estábamos recordando películas con elecciones. Si no ha visto alguna, véala. Le recomendamos esas que ya le mencionamos: El candidato, Escándalo en la Casa Blanca, La Ley de Herodes, Loco por los Votos, que son las menos conocidas, pero son muy, muy buenas. Manuel, ¿vamos al cine? Por supuesto. Cinemark. Cinemark. No lo piensen dos veces. Cinemark es lo mejor en cines. Bueno, cuando usted quiere ir al cine, vaya a Cinemark. No tiene que buscar mucho porque ahí está esperando por ustedes con la mejor tecnología, mejor pantalla, mejor sonido, iluminación y una cartelera espectacular. Desde Arica hasta Osorno puedes encontrar Así todas es. las salas de cine de Cinemark. Manuel, bueno, la semana pasada ya partimos con una sección nueva que se llama Mi película favorita. ¿De qué trata mi película favorita? Es de donde encontramos algunas personas que nos ven o hemos comentado con ellas en algún lugar y nos cuentan cuál es la película que les ha gustado más. ¿Ya? Ahora, si usted quiere participar y no nos vamos a encontrar, a lo mejor en Arica no nos vamos a topar, o está en Osorno, como ya estábamos hablando de Cinemark, mándenos un video en formato horizontal, a toda la pantalla, pero horizontal, y entre quienes salgan en pantalla vamos a enviarle entradas para Cinemark. Así que usted nos manda su video, sale en pantalla y va a estar asistiendo a Cinemark, gentileza obviamente de Cinemark. Y ahora estamos con Vicente Herrera, quien nos contó cuál era su película favorita. Mi película favorita es ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, la cual es una película que tiene animación, digamos. Yo soy una persona que le gusta mucho lo que son películas animadas, y ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película que combina lo que es una animación clásica junto con live action y con actores reales. Es una de las primeras películas las cuales usa una muy buena técnica de animación y de actuación con personajes que no hay en pantalla. Bob Hopkins hace un trabajo impecable viendo personajes que no están presentados en la imagen, y hace una actuación, digamos, muy creíble, haciendo pensar que están ahí. Y Richard Williams también hace, junto con el equipo, junto con él y otro equipo que está en Estados Unidos, haciendo un trabajo impecable en representar los personajes en 2D en un entorno totalmente, digamos, tridimensional, haciéndolos totalmente verídicos, junto con una historia que también es sumamente entrañable y muy buena.
Ahí estábamos con mi película favorita de Vicente Herrera. ¿Qué te pareció, Manuel? Bien, genial. Pues quien engañó a Roger Rabbit. Es una película que marcó mi adolescencia, infancia, se podría decir. O sea, yo es una de las películas que todavía tengo grandes recuerdos de ella y la he visto más de alguna vez también actualmente y no deja de estar muy, pero muy bien lograda. Aquí tenemos a dos grandes directores, uno como director principal, que es Robert Zemeckis, ¿ya? Y el otro como, que es Richard Williams como director de animación. Porque recordemos que Quien engañó a Roger Rabbit es de las películas que se empezaron a hacer es de una de las películas que se hizo con personas reales y dibujo animado. Así es, que no es la primera en todo caso. Vamos al cortometraje, Manuel. No, invertimos la pauta, así que vamos a ir al cortometraje. Este es un cortometraje que hay que verlo así bien atentamente. Alguna lección tiene, se llama Soledad, y aquí está. Ahí estábamos viendo el cortometraje Soledad. ¿Qué te pareció, Manuel? Me pareció muy, muy interesante, una técnica de animación que me hace recordar mucho a la animación antigua, ya con fondos que son bastante quietos y donde el personaje es el que va moviéndose sobre el fondo en esta oportunidad, que eso me gusta mucho la animación 2D. Pero también lo que me hizo ver esta animación y que también es importante es la música y muchas veces cuán importante es la música dentro de una historia que es audiovisual. Ya aquí nosotros tenemos The Carols of the Bells, ya que es tin, tiri, tin, tin, esta que es típica música en Navidad, pero si tú te vas a la historia de esta música, de esta canción también, habla sobre eh, un pajarito solitario que llega hasta una casa, o sea, está relacionada ya dentro de lo que es el contexto del mismo video, que pasa un poco parecido. ¿Te acuerdas que semanas antes habíamos hablado de Perfume de Mujer, ya que él baila, el tango que él baila por una cabeza? Ya que también habla mucho sobre el personaje mismo, porque es un compadre que sigue y que le pasa de todo, pero él sigue obstinado en ser dentro de la canción por una cabeza, sigue obstinado en ser apostador, porque termina en eso esta canción, este tango, en que voy a apostar una vez más. También pues, vemos a Robert De Niro y en su personaje que quiere hacer y quiere terminar como él las quiere, aunque hay un reverso, pero tiene que ver la música. La música es muy importante dentro del cine, especialmente me gustó mucho esta animación porque la canción que colocan de fondo tiene que ver con la animación misma. Mira, lo que dijiste tú sobre la animación, sí, tienes razón, pero me gustó la definición del personaje. Es un personaje que va caminando, obviamente todos lo vieron, solitario, solo. ¿Eso significa soledad o significa que va solo nomás? ¿Qué soledad nos quiere hablar el director de la película? ¿La soledad de que estamos sin nadie al lado o la soledad interior? Que también es interesante saber, porque Sí, por no supuesto. solamente soledad de estar solo, tú puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Y eh, yo creo que no es tanto la soledad de estar sin gente al lado, porque de repente él se distrae, mira a la escaparate de la tienda, hay tres televisores, los mira, sigue caminando, y al parecer la soledad que tiene, esa soledad es de infelicidad, porque cuando llega al fondo,
y dice felicidad, se le cambia el mundo, se le da vuelta el mundo. De Correcto. hecho, ya toma color, deja de ser blanco y negro su mundo para pasar a ser colorido e ingresar a esa nueva vida que sería la vida de la felicidad que a él le faltaba y por eso sentía la soledad. Eso es lo que seguramente quiere decir el director. No es Sumamente de interpretación. acuerdo. Sí, muy de acuerdo con lo que tú dijiste. Así es, pues ahí estaba el cortometraje de esta semana en 24 cuadros por segundo. Puede escribirnos a nuestras redes sociales. Recuerde mandarnos su video contándonos cuál es su película favorita en formato horizontal. Con el teléfono puede ser, que lo pone bien afirmado para que no esté tiritando. Y si sale en pantalla, usted va a tener invitaciones para ir a Cinemark, que tienen los mejores estrenos, las mejores películas, confiterías espectaculares. Así que vaya a Cinemark. Y por supuesto, Manuel, si está en Santiago, bueno, hay uno cerquita por aquí, donde estuvo aquí en el Plaza Vespucio. Por supuesto. Así que hay que ir a Cinemark. ¿Vamos a la cartelera, Manuel? Por supuesto. ¿Con qué partimos? Bueno, vamos a partir acá con lo que se estrena, que es, vamos a volver a lo que es un poco el romance, ¿ya? Y algo que se ha tocado en muchas películas, pero siempre tiene buen resultado, ya que es un personaje que tiene su vida de cierta formada y se encuentra con otro, que en este caso tenemos una chica que está dedicada a la danza, que se encuentra con otro chico que hace fútbol americano, y se encuentran, y el conflicto de, que también se mete la familia, un poco ahí de, oye, estás con esta chica, pero tú tienes que pensar en tu futuro. Estás con este chico, pero tú tienes que pensar en lo que vas a hacer en tu carrera, no se vaya a cortar. Una historia que va dentro, que siempre ha funcionado bien en casi todas las películas que he visto de ese estilo de romance. Y bueno, va a ser bastante entretenida a todos los que les guste el cine romántico. Sí, el cine romántico, el cine para pensar un poco, porque es cierto eso, y cuando se mete confluye todas las familias de los dos lados, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero si tú tienes que seguir por acá, sigue por acá, estudia esto, no estudia esto otro, se complica la cosa. El director el director es Justin Hu, y tiene ese toque oriental la película que de repente les va a gustar a todos. Una película coreana, han llegado hartas películas coreanas, casi todas las semanas tenemos una. Sí. Y yo creo que no deja de ser Noise, Sonidos del Más Allá, dirigida por Kim Song-jin, con una mujer con dificultades auditivas y se ve perseguida por los sonidos relacionados con la desaparición de su hermana y la presencia de un espíritu malévolo. Esto trae consigo un secreto bastante oscuro y la revelación de una misteriosa identidad. Así que esa es la película coreana que ellos le saben dar una vuelta de tuerca al terror, Manuel, que es distinto al norteamericano y generalmente lo deja uno hasta como al final de la película con a ver qué pasa, no sé si... Sí, eso es lo que está haciendo interesante en realidad todo el cine que es extranjero y que nos está empezando a llegar con cosas nuevas. El cine coreano está bastante bueno, esta película de terror, un terror entre fantástico y psicológico, porque es un thriller psicológico, de todas maneras tiene escenas que uno puede llegar y compararlas fácilmente con Psicosis, muy parecidas con El Resplandor. De ese estilo, de ese que uno está sintiendo la ansiedad, que el personaje malo está afuera. Vayan a verla porque a todos los que les gusta un poco el terror al estilo antiguo, la van a disfrutar mucho. Pero mira, vamos a ir rápidamente a la película que habíamos hablado al principio, porque si no, se nos va a quedar ya. Sí, y esta película la tienes que comentar tú, Manuel, a pesar de que yo la encuentro pero extraordinaria. Me gusta mucho el sonido, la estética, el colorido, la composición de los cuadros, toda la película. Perfect Blue, una película japonesa dirigida por Satoichi Kon, que Manuel nos cuenta el resto. Bueno, está basado en la historia del personaje principal, es una idol, estos personajes que hacen grupos musicales al estilo K-pop, que está tan de moda ahora, pero japonés, ¿ya? Que estuvo hace un tiempo también muy, muy, muy masivo, el J-pop, donde está esta idol que tiene su grupo musical, y
entre que quiere cambiar también, porque las idols tienen cierto tiempo, digamos, porque son para un público joven, ¿ya? Y ella quiere cambiar también su estilo y quiere tirarse un poco a lo que es la televisión, a ser actriz para seguir creciendo como artista. Pero empiezan a pasar unas cosas, empiezan a morir ya personas que colaboran con ella y empiezan a pasar todo un tema y se empieza a transformar esto en un thriller psicológico bastante fuerte, muy efectivo, muy bien logrado, con una animación espectacular. Los colores dentro de esta película son increíbles, como está. Todo es bueno. Y ahora es específicamente vayan a verla porque está remasterizada para 4K. O sea, si ya antes era interesante, ahora va a ser increíble ir a verla. Mira, esta película es del año 97 y verla ahora, el 2025, o sea, 28 años después, con la tecnología actual. Si la disfrutaron en esa época, vayan a verla ahora en Cinemark, que se va a estar presentando en forma exclusiva, con esa tremenda pantalla. Imagínate, yo me imagino el sonido solamente cuando Mima, que así es el nombre del personaje, está en los conciertos, ¿sí? ¿Verdad? Va a ser, yo creo que va a sonar espectacular y todos los seguidores del anime y particularmente de Perfect Blue van a estar de plácemes en el cine porque van a poder ver en todo su esplendor a esta película y a su personaje. Un personaje que tiene sueños y realidad que se confunden hasta el punto de cuestionarse la propia identidad, que debe pasarle a algunos cantantes. Yo creo que cuando están en su cúspide y empiezan a bajar no saben cuál de las dos realidades es, porque en el fondo un poco es como presentar lo que ocurre tras bambalinas de la personalidad de un artista, según lo que yo interpreto. Así es. Así que una gran recomendación para ir al cine a todos los amantes de la animación. Y también aprovecho para pasar el dato, no alcanzamos por un tema de tiempo, pero también van a reestrenar Macross Plus a todos los que fueron fanáticos de Robotech. Esta es la saga, una de las partes de la saga principales donde se basa la saga de Robotech que llegó acá a Chile. Eso nomás voy a decir. Mira, se nos acabó el tiempo. También se estrenó Crucifijo, Sangre de Exorcista, y te dejo un reto para la próxima semana. Dale. Robotech. Ya que hablaste de Robotech. Robotech, Transformers, Aquaman, no sé, ¿te parece o no te parece? Vamos, démosle. Primer bloque. El programa tenés que hacerlo tú porque yo te acompaño nomás. Nos vamos. Ok, que estés muy bien. Chao, chao. Ustedes también. Hasta la próxima. Chao, gracias.